Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos pone esta parábola de lo que es el juicio final. Cristo es rey, pero es un rey especial. Es el rey que es coronado en su pasión. ¿Eres rey? Le pregunta: sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y así todos nosotros, cada día en el Padre Nuestro, le pedimos al Señor: venga a nosotros tu reino. Tú que eres rey, ven a reinar entre nosotros. Estamos pidiendo que cuando antes llegue el fin del mundo y cuanto antes también los hombres nos convirtamos a Él mientras no llega este fin del mundo y lo tengamos por rey en cada uno de nosotros. Que venga este reinado también social de Cristo en nuestra sociedad. Pero el problema viene en el momento del encuentro con Cristo. Estamos último día, última semana, último domingo del tiempo ordinario y del año litúrgico. Y se nos habla de este juicio. Todos pasaremos por el juicio, todos seremos juzgados, pero no como esa mentalidad que muchos tienen de ese juicio donde todo depende del juez. No. Es ese juicio donde el juez desvela todo lo que somos de verdad cada uno y lo que hemos hecho. Esa es la diferencia entre un juicio de aquí en la tierra, donde todo depende de los abogados y de lo que diga cada uno y de los falsos testigos, y todo se compra y se vende, todo no, pero en parte sí. En el cielo eso no funciona, a Dios no se le compra. Dios nos conoce y nos pondrá en visión clara ante todos lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, y sobre todo esa coherencia de cada uno, sobre todo de los que nos creemos tan buenos y no lo somos, y los que piensan que Dios no sirve para nada porque ellos ya son buenos. Así dice el Señor en esta parábola
que cuando venga en su gloria, Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo del hombre, el hombre, pero es el Hijo de Dios, Cristo. Cuando venga con todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria, y ante Él todas las naciones, juicio universal, pero uno por uno. Separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y la imagen realmente de Jesús la coge bien, porque las ovejas, ¿cómo son las ovejas? Aunque hay de todo, porque de las ovejas hay algunas que están como cabras a veces, pero de las ovejas es cierto que normalmente son más pacíficas, siguen al pastor sin tantos problemas, aunque no todas. Pero es fácil para el que sabe, para el pastor, para los perros, llevar las ovejas. Las cabras, ya lo dice el refrán, están como una cabra, van a la suya, no siguen muchas veces al pastor. También es falso, hay muchas que sí y las siguen fácil. Pero la mentalidad popular, la oveja sigue bien al pastor, las cabras no quieren, van a la suya, son más díscolas. Bueno, separará como el pastor separa las ovejas y las cabras. Y dice que pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Y aquí, cuidado, que aquí no entra la política, no está hablando de derechas e izquierdas en política, esto es una cosa muy nueva, que tendrá eso 200 años como mucho, eso de izquierdas y derechas en política, 200 algo años, muy poco para los 2000 años del Evangelio, nada. Y mucha gente, sobre todo la gente inculta y gente que es poco cristiana, lo confunde y dice, ves, ya la Iglesia se está poniendo en política. Eso me recuerda una anécdota cuando era cura mucho más joven. En un entierro salía este Evangelio y intenté explicarlo bien, pero con que era gente anticristiana y atea, pues no entendieron nada. Y escribieron una carta al párroco, yo era vicario en aquellos tiempos, diciendo lo que ha dicho el cura, que no hay derecho, que los de derecha se salvan, los de izquierda se condenan y que esto es inadmisible en la Iglesia hacer política de esta forma. Claro, no habían entendido nada de todo este Evangelio. Y que con que lo cortés no quita lo valiente, pues le damos, no sé si enviaron 1000 pesetas o algo así. Bueno, el párroco lee la carta, que era un buen párroco, ese párroco, y les escribe otra carta en la que les dice que no lo habían interpretado bien, no habían entendido tal, pero que lo que se da en la Iglesia no es por cortés ni por valiente, sino por amor. Así que les devuelve el dinero, que no se puede aceptar en estas condiciones, solo por lo cortés o lo valiente, pero que no habían ellos entendido, y le hace una pequeña explicación. Pasa un mes y se muere otro de la misma familia y vuelve el entierro. Y yo le digo al párroco, yo no lo hago. Y él dice, de acuerdo, lo hago yo. Y expresamente cogió el mismo texto para que entendieran que nos referimos a Cristo, que el último Cristo es el último Salvador es Cristo, y que a Él rendiremos cuentas, y que no es cuestión de política, es cuestión de fe. Y eso le cuesta mucho a mucha gente entender. ¿Cómo va a ser la salvación cuestión de fe si yo soy tan bueno? Yo hago el bien a todos. Yo estoy harto de esta frase. Yo soy bueno y hago el bien a todos, porque rascas. Y es mentira. Solo que es políticamente correcto y nos lo hemos de creer. Pero no es cierto. Y sería muy largo ahora hacer toda la explicación por qué es mentira y cómo se analizan las cosas y cómo se ven. Pero es mentalidad común. Yo soy bueno, yo no creo en nada porque Dios es muy malo, porque si Dios fuera bueno haría las cosas de otra forma. Y no querer reconocer que los pecados están en ti y que eres tú el que los estás creando, tú y yo, precisamente por infidelidad a Dios. Cogemos criterios estrictamente mundanos y nos cargamos el mundo. Y eso cuesta a muchos de entender, sobre todo cuando están lejos de Dios. El que está cerca de Dios sabe muy bien que es pecador
esto los santos lo sabían y lo saben perfectamente. Los santos son todos grandes pecadores que cada día se convierten al Señor y buscan la gracia y buscan el bien. Y después, cuando tú vas viendo su vida, dices, bueno, grandes pecadores ¿de qué? Pues les pasa como a Santa Teresita, que Santa Teresita no es consciente en su vida de haber hecho un pecado, porque siempre la gracia le ha ayudado. Seguramente pecados veniales debía tener alguno, pero no era consciente tampoco de eso. Pero no lo ve como decir, qué buena que soy, sino qué bueno que es Dios que me ha privado de eso, para ayudarme en todo momento. Y ha puesto a Dios por encima de todo, amándolo como una niña pequeña toda la vida, con ese caminito de infancia espiritual. Una de las místicas más grandes del siglo XIX finales, y era la más sencilla de todas, porque hizo una fe sencilla, pero no de simples, sencilla pero heroica. Y es un poco lo que se nos pide en el Evangelio, esa heroicidad de decir, nos lo tomamos en serio. ¿Y qué dice este Evangelio? Separa unos, ovejas y cabras. Y dice a los de la derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dios desde siempre, el mundo lo ha hecho para darnos el reino eterno. ¿Y cuál es el juicio aquí? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Las obras de misericordia. Y hemos de pensar nosotros, ¿cumplimos las obras de misericordia? Y entonces los que se salvan dirán, ¿cómo? Que a ti te hemos hecho eso. A Jesucristo hemos hecho eso. ¿Cuándo te vimos a Jesús con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey, Cristo, les dirá, y aquí tiene truco esta respuesta de Jesús. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. La respuesta es un poco extraña. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños. Pero ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Son los creyentes. Cada vez que con un creyente, por ser creyente, has ayudado, lo has hecho a Cristo. Esto es un poco aquello que ya sale en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo persigue a los cristianos, Pablo que no es Pablo todavía, Saulo persigue a los cristianos. Y cuando recibe la gran revelación en el camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y queda totalmente fuera de sí. ¿Cómo? ¿A ti te persigo? Cuando se le presenta a Cristo mismo, a Cristo no le perseguía. Él perseguía a los cristianos. No. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Todo el bien y todo el mal que se hace a otro por ser cristiano, se le hace a Cristo en bien y en mal. Porque el cristiano es presencia de Cristo en la tierra, si vive en gracia de Dios. Por eso los primeros cristianos esto lo tenían muy asumido. Y esto sale mucho en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacen los cristianos de Jerusalén cuando organizan la ayuda a las viudas y los huérfanos de la comunidad cristiana, no de los de fuera, de la comunidad cristiana? Además, entre otras cosas, porque precisamente a esos que representan primero a Cristo, a los propios cristianos, hay que ayudar. Y entonces hay gente que me dice, uy, esto es racismo, esto es no sé qué, hay que ayudar a todos. Claro que hay que ayudar a todos, pero esto es como un padre que dice, primero a quién tengo que ayudar, a mis hijos, a mis hermanos y a mis padres. Y después ya ayudaré a los demás si puedo, pero primero son mis padres, hermanos e hijos.
primero es mi familia. Es muy fácil decir, no, yo me voy a África y allí ayudaré a los negritos o a donde sea y abandono a mi padre y a mi madre y a mis hijos y abandono a mis hermanos que están en necesidad y yo voy a ayudar a los lejanos. ¡Qué bueno que soy! Pues no, tu obligación eran tus padres, tus hermanos, tus hijos. La primera obligación del cristiano es al hermano cristiano. Primero los padres, hermanos e hijos, incluso carnales, pero después aquellos que conviven en la fe, que son tus hermanos en Cristo. ¿Quiere decir que a los demás no? No estamos diciendo eso. Es las prioridades. Es absurdo ponerse a ayudar a los lejanos y olvidar a los cercanos. Por eso el Señor nos dice de amar al prójimo. Prójimo, que quiere decir próximo, que está cerca, al que es tuyo, al que es de tu familia cristiana, de tu familia humana. Primero los tuyos. Es absurdo todo lo demás cuando ese amor universal en el cual no ayudas a los tuyos con la excusa de que ayudas a los lejanos y no sigues el Evangelio, porque al final no ayudas a nadie, pensando que ayudas a todos porque te has hecho de una ONG. Y dices, ¿pero cómo de una ONG? De aquellos que la mitad del dinero va en los dirigentes y la otra mitad no se sabe dónde va o para qué fines. Pero yo soy muy buena persona porque soy de esta ONG, soy de... Ayuda a los tuyos, ayuda a los que son de la misma fe. Y después a los demás, claro que sí, pero ¿por qué tanta gente se convertía en el primer siglo del cristianismo? Decían, mirad cómo se aman, cómo se ayudan, cómo se preocupan unos de otros. Eso es lo que nos pide el Señor, esas obras de misericordia, en primer lugar, con aquellos a los que tenemos la primera obligación, con los hermanos en la fe y los hermanos de sangre, sin abandonar, como dirá tantas veces la Escritura, ni abandonar ni a los padres, en el ayudar a los hermanos, en el estar pendientes de los hijos y en aquellos hermanos en la fe con problemas. Pero también, y eso será muy consciente, Hechos de los Apóstoles, cuidado con los abusos. Por eso, Hechos de los Apóstoles, San Pablo dirá, cuidado en el ayudar a quien no quiera trabajar. Quien no quiera trabajar está hablando de aquellos en edad de trabajo y que no quieren. No está hablando en el que no pueda o no encuentra trabajo. El que no quiere trabajar, que no coma, dice San Pablo. Una cosa es ayudar y otra dejarse tomar el pelo. Porque habían en la comunidad que decían, bueno, el mundo está por acabarse, vivamos del cuento y vivamos de la comunidad. Ni hablar. Eso quedaba totalmente fuera. No se puede aceptar. Incluso la Didache, el primer catecismo cristiano, finales del siglo I, decía, ayuda a quien te lo pide, pero cierra el puño en tu mano con el dinero, hasta que no sepas para qué lo das y para qué realmente es. Muchos otros dirán, no importa, yo hago el bien dando el dinero, y va dando el dinero a los vivales de siempre, a los que viven de eso, de tomar el pelo a los demás. Por eso se nos pide prudencia. No se nos dice que no ayudemos, al revés, que lo hagamos con prudencia, que lo hagamos bien, que no nos dejemos tomar el pelo, que las obras de misericordia sean con aquellos que conocemos, que sabemos dónde va y que hagamos realmente el bien. Porque si no ayudamos, si no cumplimos las obras de misericordia, nos dice el Señor, no nos salvamos. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Señor, ¿cuándo te vimos? En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, la forma de llamar a los cristianos, mis hermanos, los humildes, los pequeños, los más pequeños,
Son los santos, los que se han hecho pequeños por el reino de Dios, los que renuncian a la vanidad, a los honores, al mundo, para hacerse pequeños. A esos son de Cristo. Lo que no hicisteis con uno de estos, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No basta decir yo tengo fe, yo creo, sino que hay que mostrarlo con las obras. Hay que formarse bien en cristiano para ver qué es lo que el Señor nos pide a cada uno. Ser fieles a esta conciencia que nos ha de ir formando el Señor y poder entrar así un día en el reino eterno.